Mi nombre es Agustín Guzmán, junto con mi hermano que está al otro lado de la pantalla. Somos administradores de la página El Peregrino y estamos el día de hoy vamos a hacer lo que es una transmisión, como ya lo están viendo, para poder hablar sobre un tema importante. Así que primero los saludo a José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan en la página del Peregrino. Sí, vamos a tocar un tema muy importante, como decías tú, que es el tema de cuándo debo de irme de una iglesia, ¿no? Y vamos a intentar... ¿Cuándo y por qué debo salir de una ¿Y por qué debo iglesia? salir de una iglesia, no? Claro, porque Debemos, puede ser que haya razones que no sean valederas también, ¿no? claro, por eso te digo, debemos tratar, y lo vamos a hacer de manera rápida y sencilla, tratar los puntos correctos y los puntos incorrectos también por los que muchas personas deciden abandonar algunas congregaciones, ¿no? Y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Esperemos que algunos se puedan conectar, y si alguno quiere o desea dejar alguna experiencia en los comentarios con respecto a cómo pasó, si tuvo que salir de una iglesia o no tuvo que salir de una iglesia, y el Señor le ayudó a poder reencaminar la iglesia, porque a veces lo más fácil suele ser, me voy de la iglesia, ¿no? Pero Sí. también nosotros podemos considerar que el Señor nos ha puesto en ese lugar para utilizarnos, para poder llevar a la iglesia a conocer la verdad, ¿no? A que esa iglesia se reencamine a conocer la verdad del Evangelio, ¿no? Correcto, ¿no? Y hay a veces razones que no son valederas para poder abandonar una congregación. Y yo creo que esto se ve mucho en las iglesias latinoamericanas por el tema de... Hablaba yo con mi esposa en realidad antes de hacer este video y ella me decía, no, el tema de la membresía. Y era algo que yo tenía ya en mente, que muchas personas dentro de la iglesia, y esto también es responsabilidad de los que son líderes de la iglesia, no toman en serio la membresía de una iglesia, ¿no? Y terminan abandonando una congregación sin una razón que sea valedera para poder hacerlo. Entonces esperamos que en este corto video poder dar algunas razones que sí son valederas y otras que no son valederas para poder abandonar lo que es una congregación. Así que vamos saludando a los que se han venido conectando, como Yunique Breña, que nos manda un saludo desde el estado de Osaka, que debe ser seguramente México. Así que le mandamos también un saludo. También que siempre nos acompaña en las transmisiones mi esposa, que está al otro lado de la pantalla, ella siempre controlando, ¿no?, que esté el audio bien, etcétera. Entonces igual un abrazo y un saludo para ella, aunque esté ahí atrás. Bueno, y también a los que nos están viendo en la transmisión, pueden dejarnos algún comentario de dónde nos están viendo, de qué país, para poder también mandarles un saludo. Y si, como decía José, si tenés alguna experiencia de haber dejado una iglesia y por qué motivo haber dejado la iglesia, los puede poner en los comentarios para que lo podamos leer. Así que arrancamos, José, ¿qué te parece? Así es, ¿no? Una de las cuestiones más difíciles que yo me he encontrado en el transcurso de mi vida como creyente fue tomar la decisión de dejar o no dejar la iglesia donde yo me congregaba. La estoy llamando iglesia para entrar en el tema, ¿no? Porque en realidad aquel lugar donde me congregaba no era más que una organización de personas que tal vez fingían ser creyentes o fingían amar a la grey del Señor, ¿no? Creo que una de las cosas muy importantes que uno tiene que hacer antes de tomar la decisión de dejar una iglesia es examinarse a sí mismo por qué quiere tomar esa decisión. Por amor realmente a la palabra del Señor, por amor realmente al verdadero evangelio del Señor, o simplemente son decisiones personales. Y el primer punto que podemos tocar el día de hoy es que hay cosas innegociables que uno debe tener o buscar, mejor dicho, en una iglesia, y hay otras cosas que son, bueno, pues secundarias, si se permite esta expresión, a la hora de congregarnos en una iglesia, porque al final no vamos a poder encontrar nunca una iglesia perfecta, Perfecto, como ¿no? se dice, ¿no? Claro. Y si lo hay, el momento en que nosotros entramos, la transformamos imperfecta, dice el pastor John MacArthur, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa innegociable a la hora de buscar una iglesia es la centralidad del evangelio, la centralidad de la Correcto. predicación de Cristo. Eso va a ser la piedra angular, como el mismo Señor lo dijo, la piedra angular de todo el edificio que se construye y que conocemos como iglesia. Una Correcto. iglesia la cual menosprecia el evangelio de Cristo es una iglesia que no es iglesia, para empezar, y no es un lugar Exactamente. donde las ovejas del Señor vayan a crecer. Y una iglesia no es cristiana por el simple hecho de decir Cristo te ama, porque eso lo dicen los mormones, eso lo dicen Lo los dicen testigos los testigos de de Jehová. Jehová, los católicos. Entonces, ¿qué es entonces una iglesia centrada en el evangelio? ¿Qué podemos explicarle? Para que no esté hablando mucho yo.
Hermano, ¿qué podemos decir a las personas con respecto a yo busco una iglesia centrada en el Evangelio de Cristo? Perdón, no te logré escuchar muy bien la última parte que Lo me que quiero dijiste. decir, no, como recapitulando lo que estábamos Sí, hablando hace sí. un momento, no simplemente una iglesia es de Cristo, una iglesia es creyente por el simple hecho de decir Cristo te ama, ¿no? Una iglesia tiene que estar Exactamente. centrada en el Evangelio. ¿Y qué podemos ver o qué característica tiene una iglesia que realmente esté centrada en el Evangelio? Es una iglesia que enseña realmente el evangelio bíblico. Si tal iglesia, por ejemplo, no se cuadra en lo que marcan las escrituras, es momento de que tiene que irse. Por ejemplo, una iglesia bíblica enseña que los pecadores son salvos meramente por la gracia, mediante la fe en Cristo, sin añadir nada, porque nada de lo que nosotros podemos hacer nos puede llegar a salvar. Que una iglesia que enseñe que es un don gratuito de Dios, aquellos que confían en la justicia de Cristo, aquellas iglesias que predican el evangelio de Cristo, no un evangelio diluido, por ejemplo, no un evangelio de la prosperidad, no un evangelio donde el hombre es la autoridad o un evangelio donde la centralidad es el hombre, sino que una iglesia que predique que Cristo sea glorificado, que Dios sea el fundamento o que se busque la gloria de Dios a través de la predicación y no la gloria del hombre, ¿no? Pablo en Gálatas llama que todo aquel que traiga un evangelio diferente es anatema, ¿no? Inclusive él mismo se encierra que si nosotros traeríamos un evangelio diferente al que ya se ha predicado, sea anatema o caiga bajo maldición de Dios. Entonces una iglesia bíblica es una iglesia que predica el verdadero evangelio del Señor centrado en las escrituras, no se va ni a la derecha ni a la izquierda y busca siempre la gloria de Dios, no la gloria del hombre. El hombre no es el centro de las predicaciones, el hombre no es el que tiene la última palabra, el hombre no es el que tiene la autoridad, sino que es Dios, netamente Dios. Así es, ¿no? Como el mismo apóstol Pablo escribe a los Corintios, ¿no? Y no me propuse saber otra cosa más que a predicar a Cristo y crucificado, ¿no? 1 Corintios capítulo 15 nos dice también, ¿no? Lo mismo, el evangelio que habéis oído, el que habéis recibido, es que Cristo murió conforme a las escrituras y que resucitó conforme a las escrituras. Y este evangelio es el que se debe predicar en la verdadera iglesia de Jesucristo, en la verdadera iglesia de Dios, que lleva a las personas a una transformación de que sus pecados son perdonados y los lleva a una novedad de vida. Pero hoy en día vemos que algunas iglesias o falsas iglesias no centran su predicación en que Cristo murió por nuestros pecados, sino que centran su predicación en que Cristo murió para hacernos ricos, para mantenernos Exactamente, sanos, también. para Que eso es el mantenernos... tema del otro evangelio, entre comillas, se podría decir de la prosperidad, ¿no? O el evangelio del positivismo, o el evangelio, decimos evangelio por encasillarlo, porque prácticamente no es que haya otro evangelio, como dice Pablo, sino que algunos pervierten el verdadero evangelio, ¿no? Entonces, darse cuenta, y eso de lo que estamos diciendo es una de las razones en la cual uno puede abandonar y irse de aquella iglesia, pero también vamos a ir viendo que hay otras razones más en la cual uno tiene que ver que es momento de partir de tal congregación, ¿no? Claro, y mira, como empezábamos el vídeo diciendo yo que era una de las decisiones más difíciles que uno llega a tomar en su vida Sí. como creyente, porque no solamente uno va asistiendo allí tal vez por muchos años, sino que también uno ya tiene lazos, tiene amistades, y a veces tenemos hasta familiares nuestros que están en algunas iglesias que no son iglesias de Cristo, ¿no? Y tomar esta decisión es muy difícil. A mí personalmente me tomó más de un año tomar esta decisión de lograr salir de una iglesia donde todo era dinero, donde todo era sanidad, donde teníamos un Dios que se moría, entre comillas, por hacernos ricos, por hacernos prósperos, y como decíamos en un video anterior, el único que prosperaba era el pastor, ¿no? Porque nosotros, los que asistíamos a esa iglesia, seguíamos en la misma situación económica, ¿no? Ciertamente, dejar una iglesia donde no se predica el verdadero evangelio de Cristo debe estar unido a una vida de oración, debe estar unido a una vida en la que se sujeta completamente a Dios para que le ayude a tomar estas decisiones. Yo, lamentablemente, hoy en día conozco muchas personas que han abierto sus ojos a que en el lugar donde se están congregando no predican el evangelio, no se predican las escrituras, pero aún siguen en ese lugar porque dicen, es que mi mamá va, o es que mi primo va aquí, o es que ya llevo yendo aquí durante más de 20 años y cómo voy a dejar esta congregación.
No se trata de dejar a las personas y olvidarse de ellos, sino se trata de obedecer a Cristo, seguir la palabra del Señor, Correcto. obedecer su palabra, de congregarnos en una iglesia sana. Y además, ¿cómo una oveja verdadera del Señor puede estar recibiendo todos los días o todos los domingos un alimento que no es el que le corresponde? Tarde o temprano esa oveja tiene que salir, como dice John MacArthur, a buscar pastos frescos, o tarde o temprano morirá porque no Exactamente, está siendo ¿no? alimentado. Y terminará muriendo. Y es realmente que esas razones que vos estás mencionando, muchas personas se encuentran en ese dilema, ¿no? Y no deciden abandonar el lugar donde se congregan por esos motivos, ¿no? Por la amistad, porque aquí crecieron, y no quieren dejar el lugar donde conocieron. Ellos dicen no al Señor, pero ya llega un momento que también se hace insostenible ya seguir tales corrientes, ¿no? Entonces, cuando una iglesia deja de predicar el evangelio de Cristo, es el momento de partir, es el momento de irse de tal lugar. Cuando una iglesia empieza a hacerse el enfoque netamente en el dinero, cuando una iglesia pierde el rumbo, o sea, donde todo ya las predicaciones rondan al hombre, donde todas ya las predicaciones rondan en planes, proyectos que tiene la iglesia para construir aquí, construir allá, expandirse en tal lugar, hacer esto, etcétera, y donde se deja de lado las escrituras y empiezan a hablar cosas, proyectos, y ya no predicar el evangelio. Es momento de salir, porque podemos encontrarnos congregaciones donde se han vuelto empresas, ya no son iglesias, son empresas, y normalmente son empresas personales. Y aquí en Latinoamérica nosotros vivimos algo de ese estilo, porque normalmente a veces encontramos congregaciones donde hay un caudillismo, ¿no? Donde hay una, no sé cómo decir el caudillismo, una monarquía, se podría, un líder supremo, por ejemplo, donde tal líder es intocable, tal líder no puede recibir ninguna objeción, donde tal líder no puede ser contradecido. Y una de las características que Pablo da cuando le dice a Timoteo de los obispos, le dice apto para enseñar, pero de manera implícita eso está también diciendo que tal pastor tiene que ser enseñable, que tiene que ser una persona que tenga oídos para escuchar, para aprender, para oír a las ovejas o a la grey que el Señor ha dejado a su cuidado. Y encontramos muchas congregaciones donde hay ese caudillo, donde no puede ser objetado. Y si vos vas con alguna objeción, porque puede ser que también estés equivocado, ¿no? Que vos estés haciendo un análisis incorrecto, pero vas vos a tal persona y ya sos puesto en disciplina, ya sos puesto como rebelde. Y normalmente cuando terminás saliendo de tales iglesias, siempre dice que has caído en el poder del diablo, siempre dice que has caído en garra de Satanás y que te has alejado porque ya abandonaste la iglesia, etcétera, ¿no? Y encontramos en Latinoamérica normalmente cosas así como caudillismo dentro de las iglesias. Yo creo que también esa es una razón para poder abandonar la congregación, porque si hay algo así es con seguridad que no se está predicando un evangelio correcto, porque no hay la pluralidad de ancianos, no hay esa libertad de los miembros de la iglesia de poder hablar directamente con el pastor y explicarle la situación. Es muy diferente, yo le digo a algunos hermanos, es muy diferente que tal persona, por ejemplo, que no tiene un compromiso con la iglesia, que no es responsable con asistir a los cultos, venga a querer objetar algo al pastor de la iglesia. O sea, no tiene el mismo peso que algún hermano que es responsable, que trabaja, que invierte su tiempo, no solamente los días domingos, sino otros días también en la semana, busca a sus hermanos también, que venga él con una observación, es algo para tomar en cuenta. También como miembro nosotros tenemos que ver eso, ¿no? Que siempre la opinión de un miembro de la iglesia que sea responsable en la congregación va a tener mucho más peso que alguien que no, ¿no? Claro, eso es una realidad. Lo que acabas de decir es realmente lo que nosotros debemos considerar siempre, ¿no? ¿Por qué yo me quiero ir? ¿Son razones bíblicas? ¿No son razones bíblicas las cosas que yo voy a efectuar a irme de la iglesia? Y muchas veces nosotros, tomando decisiones de que me tengo que ir de la iglesia, puede ser que estemos equivocados. Y lo más conveniente tendría que ser ir a hablar con el pastor de esa iglesia. Lamentablemente, la gran mayoría de las iglesias que están equivocadas en la centralidad del evangelio, en predicar la palabra del Señor, tienen esos líderes supremos, ¿no? No tienen pastores, tienen dictadores. Y me acuerdo una vez cuando nos visitó aquí el pastor Jairo Chaur, nos comentó que un pastor no es un rey, un pastor es un servidor, por tanto un pastor tiene que ser supervisado por la iglesia. Y cuando nosotros nos encontramos a un pastor que no es enseñable, que no es corregible, que no se deja supervisar por la iglesia,
seguramente no está predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo dijo, el que quiera ser mayor de vosotros, sirva a todos los demás. El que quiera ser pastor, enseñe siendo manso y humilde. Recuerdo una vez yo, cuando me iba a ir de aquella iglesia aquí en Valencia, me acerqué a poder hablar con aquel líder supremo y recuerdo, no sé si te acuerdas tú en las conversaciones que tuvimos privadas acerca de esto, porque bueno, puedo recordar a los hermanos que nos escuchan, nosotros estas conversaciones que estamos compartiendo ahora en directo son conversaciones que hemos tenido en su momento cuando estábamos conociendo al Señor, los primeros años, los primeros meses de habernos convertido al Evangelio. Y recuerdo yo haber visto cómo en esta iglesia predicaban sobre pactos de Dios con dinero. Recuerdo cómo predicaban acerca de los encuentros sobrenaturales, que creo que en Bolivia también hay, ¿no? Esos encuentros en el que pagas dinero, te vas 3 días a un lugar y en ese lugar hacen prácticas como regresiones al pasado, quemas de papeles, no sé, un montón de cosas que parecen más del ocultismo que del cristianismo, ¿no? Y recuerdo yo haber hecho un bosquejo espectacular allí con mis puntos a favor, en contra, bíblicamente, y me haberlo preparado durante una semana estudiando los pasajes. Ahora sí voy a ir a hablar con mi pastor y decirle, pastor, ¿por qué están enseñando esto? Esto no está en las escrituras. Por favor, trabajemos juntos, volvamos al verdadero evangelio a conocer. Y la respuesta de este hombre fue, ¿tú me vas a decir algo a mí que llevo 35 años en el ministerio y tú solo llevas 1 año? O sea, una respuesta nada bíblica, nada humilde, fue una respuesta de una persona que quiere agradar al Señor, porque todos podemos equivocarnos, todos podemos estar predicando algo falso, pero lo peor sería que cuando alguien viene a corregirnos de manera bíblica, nosotros no aceptemos esa corrección. Y eso fue como que la guindilla del pastel de decir yo, mira, yo me tengo que ir de acá. Y recapitulando todo lo que hemos hablado hasta ahora, hay 2 motivos especiales que hemos dicho, ¿no?, para irnos. El primero es que no predican el evangelio. No están predicando a Cristo. Y predicar a Cristo no es decir al final de un sermón, Cristo te ama, porque eso Claro, lo dicen todos. muchas religiones, ¿vale? Predicar a Cristo es hablar acerca de Él, desde Génesis hasta Apocalipsis, es dar todo el consejo de Dios, no solamente los pasajes de las Escrituras que a nosotros nos agraden. Por eso es que aquellas iglesias siempre terminan hablando de dinero y sanidad y anécdotas e historias, porque no tienen más mensaje que hablar, porque no cogen todo el consejo de Dios. Y el segundo punto que podríamos decir es el punto doctrinal, ¿no? Porque puede ser que estén predicando el verdadero evangelio de Cristo, pero hay otras doctrinas que estén envenenando también la iglesia del Señor. Por ejemplo, la doctrina de no tener una pluralidad de ancianos, sino tener un líder supremo ahí que es el que dice se hace así y se hace así y nadie puede decir absolutamente nada. Eso es un lugar que nos invita a huir si la persona no se deja corregir, si la persona no se deja instruir. Pero hay otros puntos Claro, también. pero hablando, por ejemplo, de lo que tú dices de un líder supremo, también hay situaciones donde iglesias que recién están iniciando, por lógica van a tener un solo pastor, ¿no? Claro. Pero también vemos que ese pastor no está teniendo un tinte de autoritario, no está teniendo un tinte de caudillo, sino que también está siendo humilde, manso, enseñable, y además de eso se preocupa porque otros hombres sean levantados también, sean capacitados, sean enseñados. Y una cosa así vos podrías igual observar en una iglesia cuando, por ejemplo, ya la iglesia lleva bastantes años y no ha habido otro hombre que se haya levantado también, que sea capaz de enseñar a la congregación y todos los domingos veas a la misma persona. Es cierto que el Señor es el que capacita, es cierto que el Señor es el que levanta, pero es llamativo cuando ya la iglesia pasa muchos años y sigue siendo el mismo líder, el mismo, y no hay otra persona que esté acompañando, dando fuerza también en el ministerio. Ahí hay algo que observar, digamos. No te estoy hablando que a los primeros meses o el primer año ya tiene que estar el pastor con otro pastor o con otro anciano ahí acompañándonos, pero sí tiene que llamarnos la atención cuando ya lleva muchos años, ¿no? Así que perdón que te haya cortado, pero quería adicionar eso. Claro, eso es una realidad, ¿no? A mí me sorprende igual muchas veces cuando encuentro algunos pastores que llevan 20, 25 años, 35 años pastoreando en la iglesia y no tienen otro pastor con él. Y muchas veces las iglesias son enormes, ¿no? 200, 300 personas y solamente hay un pastor. Aquí algo está fallando. O está fallando el discipulado de levantar a otros hombres, o es que no quiere levantar a otros hombres. Correcto. Entonces eso también es una cosa que uno debe observar, ¿no?
Y hermanos, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que no tenemos que ir con un espíritu criticón, un espíritu juzgón con respecto a estas cosas, ¿no? No juzgar según las apariencias, según nuestros sentimientos, sino que debemos examinar las iglesias donde estamos participando, a la iglesia donde nos queremos unir bíblicamente. Porque también hay razones equivocadas por las cuales nosotros nos podemos ir de una iglesia. Y antes de entrar en ese tema, si alguna persona se pregunta, ¿no? Y dice, yo estoy en una iglesia que no predican el evangelio. Yo estoy en una iglesia donde el pastor es el líder supremo, no acepta ninguna corrección. ¿Qué puedo hacer? ¿Tú cuál sería tu consejo para esta persona que está diciendo, yo ya me he dado cuenta que en mi iglesia no predican el evangelio? Bueno, si en tal iglesia, por ejemplo, no predican el evangelio, luego, yo siempre lo que aconsejo primero a la persona es nunca generar habladurías. Nunca generar habladurías en el sentido de que si yo me doy cuenta que en tal iglesia en donde me estoy congregando no están predicando el evangelio, no voy a ir a donde tal hermano a decirle, oye, ¿te has dado cuenta que el pastor habla de esto, esto y esto? Y de ir con el otro hermano, mira, ¿te das cuenta? No, lo primero que debe hacer tal persona es ir directamente con el pastor, pedirle hablar. ¿Por qué? Porque puede ser, obviamente, que también yo sea el que estoy equivocado y no el pastor, y él a la luz de las escrituras, si es una persona mansa, si es una persona enseñable, me va a mostrar y me va a decir, mira, hermano, yo predico esto porque así están las escrituras y me puede explicar y yo me puedo dar cuenta que en realidad soy yo el equivocado, que más bien yo soy el que estoy tergiversando el evangelio. Yo aconsejaría primero ir a hablar con tal persona. Segundo, si ya luego de haber hablado y realmente la cuestión sigue de esa manera y no ha habido un cambio en la iglesia, yo pediría que pueda orar al Señor, estar acompañado de oración, rogar al Señor que le pueda dar paz, tranquilidad en el corazón, que la decisión que va a tomar sea realmente correcta, porque quizás también puede ser que el Señor quiera que tú permanezcas en tal lugar, porque quizás a la larga, al poco tiempo o a largo tiempo, Él te quiera utilizar para reformar tal iglesia ahí y pueda ser usado para que traiga luz a los hermanos que están ahí. Pero si el Señor te muestra en el sentido de que te da paz en el corazón, que la decisión que vas a tomar de salir de la iglesia es la correcta, yo creo que adelante, ¿no? Es hora de partir, pero tiene que estar acompañado de oración, porque luego de haber analizado lo que hemos mencionado, que no se predica el evangelio de manera correcta, ya haber hablado con el pastor, explicarle la situación, los motivos, etcétera, orar al Señor, pedir al Señor dirección. Si tienes quizás algún otro amigo o algún otro pastor, líder o que enseñe, ya sea en tu ciudad o en otra ciudad, que enseñe un evangelio bíblico, buscar consejería también con tales personas, hablar con tales personas para ver qué te pueden recomendar sobre la situación que estás viviendo en tu iglesia. Y sobre todo, y vuelvo a recalcar, no generar habladurías, no generar, chisme dentro de la misma congregación, simplemente ir directamente a hablar, ¿no? Sí, yo también daría el mismo consejo, ¿no? Y uno de los pasos que yo intenté llevar a cabo en la congregación, ¿no? Que era influenciar con el verdadero evangelio. No simplemente agarrar y yo me voy de aquí porque aquí estáis equivocados y ahí vosotros os quedáis con el evangelio adulterado que tenéis. No, 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 al contrario. Querer influenciar dentro de la iglesia, respetando siempre el liderazgo que hay ya en esa congregación, siendo una persona también con un carácter manso, humilde e intentando llevar a la verdad del evangelio de la misma manera que intentamos llevar al incrédulo a la verdad del evangelio, llevar a estas personas que están equivocadas. Y la oración y el consejo de otros hermanos es muy importante para poder tomar el paso de seguir adelante intentando influenciar o tener que abandonar. A mí cuando yo pedí consejo con respecto a esto, porque era una duda realmente que pesa mucho en el corazón, porque como hemos dicho hace un momento, hay lazos de amistad, de hermandad con otras personas, y también hay lazos de muchos años de haber estado congregándote allí, ¿no? Y el consejo que me dio, el consejo que se me dio fue intenta influenciar, regálale libros a tu pastor, ayúdale a ver el evangelio, habla con él, pero lamentablemente esta situación nunca se dio, nunca se pudo ver que tuviese un carácter o una actitud de querer escuchar algunas objeciones a sus predicaciones o instruirme de una manera correcta con respecto a sus predicaciones, porque tal vez yo no veía que Dios habla del dinero en el pacto que le hace con Noé y el arco iris, pero tal vez él sí lo veía de manera bíblica, ¿no? Porque él enseñaba eso, ¿no? De que en el pacto de que hace Dios con Noé es un pacto de dinero también. Entonces yo no veía eso y él me podría haber explicado
cómo lo veía él, ¿no? Pero ni siquiera quería recibir audiencia, ni siquiera quería enseñar por qué él veía estas cosas, ¿no? Y al final, pues uno tiene, con todo el dolor, tomar la decisión de abandonar aquella Y congregación. sí, Pero claro, me surge la pregunta, ¿no? Porque vamos avanzando y bueno, yo decido dejar la congregación, pero ahora, ¿qué hago? A veces me han preguntado a mí, ¿no? Es que es muy fácil decir yo dejo la congregación porque hay otras iglesias sanas en mi ciudad, pero a veces no hay una iglesia sana en tu ciudad. Y a veces la iglesia más sana está a 2, 3 horas, o a veces 4 horas conduciendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, esa es una pregunta realmente complicada, ¿no? Porque muchas personas también siguen dentro de la congregación porque no tienen dónde ir, no tienen dónde congregarse, no hay una iglesia sana dentro del radio donde ellos puedan conducir, porque si una persona me dice que una iglesia sana está a 1, 2 horas de distancia, yo le digo, pues toma el autobús y muévete esas 2 horas y va y ve a la iglesia. Porque como no recuerdo qué predicador lo decía, ¿no? Que si nosotros necesitamos alguna atención médica, no importa que el hospital esté a 2 horas de distancia, igual vamos a ir. Entonces, con la iglesia, si tenemos una iglesia a esa distancia, pues claro. Ahora, si vivimos en una ciudad donde realmente no hay ninguna iglesia bíblica donde podamos congregarnos una vez que salgamos, yo aconsejaría aún seguir congregándose en el lugar donde estés, pero poniendo énfasis en el estudio en casa, en el estudio personal, en el estudio individual o en el estudio familiar, enseñarle, si tiene ya es padre de familia, enseñarle a los hijos, inculcarle a los hijos, disipular a los hijos, predicarle a los hijos, y porque si no están recibiendo esa enseñanza en la iglesia los días domingos, pues queda ya en responsabilidad de uno hacerlo. Tenemos mucho material disponible en internet para poder recurrir, muchos videos, muchos discipulados también para poder recurrir, que son de herramientas para nosotros que nos pueden ayudar, y más aún para los que son padres, sabiendo que si en el lugar donde van cada domingo no enseñan un evangelio correcto, no dejar a sus hijos con esa enseñanza y ya está durante toda la semana. Y obviamente también yo aconsejaría seguir congregándose, porque si tenés hijos, le estarías mostrando también que el tema de guardar el día del Señor, ¿no? Porque a veces podés dar una impresión de que no tenés dónde congregarse y bueno, lo dejas ahí hasta que aparezca algo. Y también, y yo le he dicho a algunos jóvenes que me han preguntado, y es que no hay ninguna iglesia sana acá, yo le digo, ponla en la oración, quizás el Señor está llamándote para que te prepares, te instruyas, te capacites, y en su momento Él te quiere utilizar como una herramienta en el lugar donde tú te encuentras para levantar una congregación, ¿no? Y obviamente buscando ayuda si se puede en su ciudad, o si no afuera, ¿no? ¿Qué dices vos? Yo considero que debemos enfatizar mucho el hecho de que si no hay una iglesia sana donde congregarme, es tomar tal vez en cuenta la posibilidad de empezar reuniones en casa, ¿no? Yo sé que tal vez una persona pues no está llamada, no todos están llamados al pastorado, pero sé que todos estamos llamados a crecer y a madurar en la fe del Señor, en conocer las Escrituras, ¿no? Y esto no será nunca un impedimento para poder nosotros hacer nuestros devocionales en casa. Yo creo que muchos hombres o muchas mujeres que no son maestras para otras mujeres, ni los hombres son pastores en sus congregaciones, enseñan en su casa, instruyen a sus hijos, ¿no? Y esta puede ser una opción si no hay una iglesia sana o una iglesia cercana a nuestra casa. Y como decías tú, tal vez el Señor está llamando a este hombre a que sea ese remanente por gracia en una ciudad que no tiene una presencia de una iglesia sana, de una iglesia que predique realmente el evangelio. Pero también aquí hay un peligro, ¿no? El peligro de dejar la congregación porque no es sana y ir a mi casa y a los 3, 4 meses apagarse toda esa ilusión de hacer reuniones, de hacer devocionales, y todo quedar en nada, más que en palabrerías. Por eso nosotros debemos examinar también nuestra vida, si realmente están siendo razones doctrinales, razones del evangelio, porque estamos abandonando la congregación, o están siendo razones personales. Es lamentable ver cómo también hay muchas personas que simplemente al vivir a media hora, 40 minutos, a 1 hora de una iglesia sana, prefieren no congregarse porque está muy lejos y siguen yendo a una iglesia que no es correcta, ¿no? Todas estas cosas, hermanos, que nosotros hacemos
o no hacemos, mejor dicho, por pereza o por negligencia de buscar una verdadera iglesia, de congregarnos en un lugar donde realmente se predique el evangelio, se hable acerca de Jesucristo, de su palabra, es pecado delante del Señor. Porque nosotros debemos reunirnos con el pueblo de Dios. Porque si nosotros llevamos a la valoración, como dices tú, tal vez porque esto lo podríamos aplicar también a una persona que se da cuenta del verdadero evangelio y solo hay iglesias católicas en su congregación, en su ciudad. ¿Tendría que seguir asistiendo a una iglesia católica? No, pero es que hay una gran diferencia entre iglesia católica a una iglesia protestante. O sea, hay una diferencia. Tendría que salir de esa congregación y tomar la rienda de hacer reuniones, de estudiar, de prepararse. Y como dices tú, hay tantos medios hoy a través de Internet, hay tantos medios en los cuales nosotros podemos utilizar para poder crecer en el conocimiento del Señor, y recordando que estos medios nunca van a sustituir a una iglesia local, porque hay muchos hoy en día también que asisten a una iglesia enorme, que es la iglesia del YouTube, ¿no? No van a ninguna congregación, pero todos los domingos se escuchan predicaciones, o todos los días se escuchan predicaciones a través de Internet, y piensan que esto sustituye a la iglesia local. De ninguna manera esto sustituye a la iglesia local. Nosotros debemos buscar donde congregarnos, tengamos que conducir 1 o 2 horas, debemos buscar un sitio donde se predique el evangelio. Ahora, hermano, volviendo al tema de dejar una iglesia, algunas personas han dicho alguna vez que no dejan la iglesia porque aunque prediquen el evangelio de manera adulterada o aunque enseñen algunas cosas que no son correctas, ellos citan 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, donde dice, ¿no? Retener lo bueno y desechar lo malo. Yo sé que mi iglesia no predican el evangelio, yo sé que mi iglesia no predican toda la palabra de Dios, pero yo retengo lo bueno y desecho lo malo. ¿Qué le dirías tú a este razonamiento de estas personas? Bueno, le pasaría un vaso con veneno, con agua, y le diría que tome el agua y escupa el veneno, ¿no? Yo creo que no es una, hablando del tema, haciendo una broma, pero creo que no es una razón valedera decir que yo retengo lo bueno y desecho lo malo, porque nosotros, cuando iniciamos el video, estábamos hablando de partir de una iglesia que predique realmente el evangelio de Cristo, y nosotros no podemos agarrar un evangelio adulterado, porque toda verdad con mentira, aunque sea poca la mentira, al final es mentira. Claro. Y si en cosas básicas, por ejemplo, el evangelio de Cristo se están equivocando, ¿en qué otras cosas más se estarán equivocando? Y nosotros quizás por nuestra ignorancia en las escrituras no nos estamos dando cuenta. Entonces, decir yo retengo lo bueno y desecho lo malo, por eso me congrego en esta iglesia donde tienen un montón de prácticas que parece más de la religión Kundalini que la cristiana, etcétera, pero retengo lo bueno, no es una razón valedera, porque debemos de buscar una iglesia lo más cerca de las escrituras, lo más cerca de las escrituras, no una iglesia que sea lo más cómodo para nosotros, no una iglesia o buscar una iglesia por la comodidad que tiene la iglesia, sino buscar una iglesia lo más cerca de las escrituras. Claro, porque este pasaje también lo podríamos aplicar a asistir a una iglesia católica, por ejemplo. La iglesia católica predica el evangelio de Cristo y otra cosa más, ¿no? Bueno, pues yo voy a la iglesia católica, escucho el evangelio de Cristo, retengo lo bueno y desecho lo malo, ¿no? Pablo no está hablando acerca de que vamos a seguir viviendo en el judaísmo, seguir viviendo en las prácticas griegas y romanas, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? No está hablando acerca de eso, está hablando acerca de las enseñanzas. Hay falsos profetas a los cuales hay que rechazar y hay buenos profetas a los cuales hay que retener. No está hablando de ninguna manera en que yo voy a congregarme en un sitio y escuchar lo bueno y retener y desechar lo malo, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando, para los que recién se han venido conectando, y gracias por lo que han venido escribiendo sus comentarios, como Damaris Clavijo, Mardonio Castillo González, que bueno, traté de leerlo un poco, no lo entendí muy bien el mensaje, está utilizando muchos puntos, pero bueno, gracias igual por su comentario. A Jorge, a Milton César Suárez, que nos escribe, a Raquel Salvatierra también, que nos manda un saludo. Gracias por estar conectándose, a Roslaine también, a Juni Quebreña, a Hugo Bantes, que nos saluda, si no me equivoco, desde Guatemala. Gracias también, esto es lo maravilloso de las redes sociales, puede llegar a varios lugares, también por la página que estamos teniendo, que es El Peregrino. Los que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, los invitamos a suscribirse también a El Peregrino por Gracia. En YouTube van a encontrar nuestro canal donde subimos también estos videos. Este video también va a estar ahí. Y estábamos hablando sobre
¿cuándo y por qué abandonar una congregación? Y estábamos hablando cuando no se predica el evangelio centrado en Cristo, cuando el hombre, por ejemplo, se vuelve el centro, cuando todo gira en torno al dinero y al dinero, a posesiones. Y estábamos hablando también cuando nos encontramos en una congregación donde hay un caudillo, donde hay un líder autoritario en el cual no se le puede decir nada ni objetar nada. También estábamos viendo, se me fue los últimos temas doctrinales también temas doctrinales importantes, porque puede ser que esté predicando, decíamos, el evangelio, pero esté errando en doctrinas cardinales que nosotros tenemos. Llámesele, por ejemplo, la Trinidad, llámesele la salvación solamente por gracia, mediante la fe, cosas así. Ahora, en estos minutos que nos quedan, me gustaría quizás podamos hablar cuáles son las razones equivocadas para abandonar una iglesia, porque también ya lo dijimos por encima, pero hay muchas personas que abandonan la iglesia porque simplemente ya no me gustó, ¿no? Simplemente no me gusta, y lanzo lo primero, no me gusta el estilo como alaban acá, digamos, ¿no? O no me gustan las alabanzas que ellos cantan. Quizás yo soy puros himnos y aquí cantan música contemporánea, que si bien son bíblicas, pero hay música contemporánea. O yo soy salmodía exclusiva y aquí cantan himnos incluidos. Entonces, o al revés, ¿no? Y a mí me gusta mucho la música contemporánea de la IBI, Gracia y Verdad, etcétera, pero acá solamente cantan puros himnos y eso no me agrada. Ese es un malísimo motivo para abandonar la iglesia. ¿Qué otro motivo tendríamos? El pecado. El pecado, un motivo, ¿no? Un malísimo es el pecado, ¿no? A veces muchas personas, y ha pasado aquí en la ciudad de Valencia, ¿no? Abandonan su iglesia y cuando tú llamas al pastor, ¿por qué abandonar esa iglesia? No es por ninguna razón doctrinal, no es por ninguna razón de la centralidad del evangelio, sino porque también en aquella congregación no le están permitiendo convivir con un cierto pecado que le gusta no tener. Hay muchas razones por las cuales las personas abandonan de manera errada las congregaciones, ¿no? También una de ellas es, y en los pocos años que llevamos aquí en Valencia, en 2 años que llevamos, también ha pasado, ¿no? Un hermano abandonó un día la iglesia diciendo que no había amor en la congregación. Yo digo, no hay amor, pues bien, hermano, que te has dado cuenta de que no hay amor, le digo, no te vayas, vuelve a la iglesia y pon ese amor que dices, y pon ese amor que dices tú que hace falta en la congregación, mira, ¿no? Mira, pero eso que... Sí, dime. No, yo te decía, el tema de lo que vos mencionabas, el pecado, y me traes a la mente que cuando hay personas que son llamadas, por ejemplo, a la disciplina, que van a ser disciplinadas, ponele, por ejemplo, tal persona está en un yugo desigual. En un yugo desigual empieza a enamorar, ya sea un hombre o una mujer, con alguien que no es convertido y es advertido por la iglesia, es advertido por sus líderes, y al final esta persona termina abandonando la iglesia porque dice, o sea, porque ama más su pecado de estar unido en un yugo desigual que sujetarse a los pastores, como habla en el libro de Hebreos, sujetados a los pastores porque ellos velan por vuestras almas, digamos, ¿no? Y como vos decís, el pecado, cuando una persona a veces es disciplinada, esta persona abandona la iglesia porque no quiere ser disciplinada. Una persona nos preguntaba ahorita en el chat, no sé si pudiste verlo, dice, también puede ser por acoso de algún líder y encima que sea autoritario. Yo creo que sí, es un motivo para poder abandonar también la congregación cuando estás recibiendo un acoso de algún líder y encima es autoritario. Decíamos nosotros que antes de poder abandonar la congregación, poder ir y hablarlo. Y depende también qué acoso, porque si es un acoso que es denunciable ante las autoridades, hay que hacerlo también, ¿no? Si tenemos un líder que nos acosa de manera autoritativa, ciertamente no es ningún líder, porque las escrituras no hablan de que un líder de la iglesia sea un dictador. Las escrituras hablan de que un líder de la iglesia es manso, humilde, un líder es una persona enseñable, una persona corregible, una persona que muestra su sabiduría o muestra su conocimiento, ¿no? En sabia mansedumbre, ¿no? Con mansedumbre, con amor, considerándose como la de todo, ¿no? Más baja, ¿no? Como el que sirve, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo cuando les preguntó a los discípulos, ¿vosotros quién decís que soy? Tú eres el rey, tú eres el Dios, tú eres el Mesías. Bien habéis dicho, yo soy todo eso. Ahora les lavaré vuestros pies. Ejemplo les he dado, ¿no? Ese es el carácter de un líder, ¿no? Pero continúa, hermano. Muy bien, estábamos hablando de las razones que no son valederas para abandonar una iglesia. Decíamos, cuando no me gusta, por ejemplo, las alabanzas,
el pecado, cuando estoy siendo yo confrontado con con un pecado que estoy llevando y no me gusta que sea confrontado y termino abandonando la iglesia, por desacuerdos también sobre asuntos doctrinales que son secundarios, y eso es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos del principio regulador de la iglesia o el orden de la iglesia, quizás a mí no me gusta cómo manejan la iglesia, quizás no me gusta a mí también algo secundario, no me gusta cómo predica el pastor en tal lugar, yo veo que tal predicador lo hace de una mejor manera, o no me gusta no sé, el orden que lleva el culto, digamos, ¿no? En la Biblia nosotros encontramos elementos para llevar el servicio del culto, pero no hay un orden, no nos indica primero alabanza, luego oración, la predicación. No me gusta cómo lo hacen en la iglesia esta, me voy a la siguiente porque ahí lo hago. Otro, por ejemplo, que se me viene a la mente, incorrecto también, no, me voy a tal iglesia porque esta iglesia tiene más actividades que en la que yo me estoy congregando. O sea, aquí dan más actividades, hay más actividades para jóvenes, hay más actividades para adolescentes, etcétera. Me voy a este lugar y abandono esta porque es muy aburrida, no tiene actividades, etcétera, ¿no? Claro que sí, lo que acaba de decir es una realidad. Muchas veces el Internet o el YouTube nos ha servido para bien y también para mal, ¿no? Muchas personas tienen sus predicadores favoritos y suelen abandonar las iglesias porque simplemente su pastor no predica pues como el predicador favorito que tienen en Internet, y eso es una razón sumamente incorrecta, ¿no? Para abandonar una congregación. La liturgia, como hablaba hace un momento, ¿no? Cada iglesia en su prudencia, en su sabiduría ha determinado las liturgias de cómo establecerla, ¿no? Canto, oración, meditación de la palabra, lectura, y eso no es una razón para nada para abandonar una iglesia, ¿no? Algunas personas también tienen la razón o abandonan la iglesia porque tienen a su iglesia local con una visión muy baja, ¿no? Mi iglesia es muy pequeña, solo hay también 15 hermanos, 30 personas, solo tienen un culto los domingos porque el pastor no se puede dedicar a tiempo completo a la congregación. Yo necesito un pastor que esté al 100% allí, trabajando, haciendo reuniones todos los días. O sea, eso es una visión muy baja de la iglesia local, y no entender que todas las iglesias locales tienen un comienzo y todas las iglesias locales tienen un inicio y que caminan hacia poder formar una iglesia más completa en todos los sentidos de la palabra, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, ¿no? Así que nosotros debemos valorar también los asuntos personales que algunas personas toman para abandonar una iglesia. Me cae mal un hermano, ¿no? Exactamente, las ofensas personales, ¿no? Como decir, no me llevo bien con tal hermano y me voy. Otro motivo, y lo que tú hablas también se me viene cuando, qué sé yo, a veces yo realizo algo en la congregación y nunca me nombran, nunca resaltan mi trabajo, nunca dicen, en delante del púlpito, qué buen hermano por su trabajo que usted viene realizando. Y ahí nosotros estamos viendo, y se termina yendo a la iglesia, estamos viendo ahí que en realidad nunca trabajó para la iglesia con un corazón realmente para dar gloria al Señor, sino que estaba buscando su propia gloria. Ese es un motivo malísimo también para abandonar la iglesia, como también decíamos, las ofensas personales. En vez de arreglar las cuentas con tu hermano, decides abandonar la iglesia e irte a otra congregación donde tarde o temprano vas a volver nuevamente a tener los mismos problemas, porque el problema se va contigo también, porque o sea, cuando hay una ofensa, algo son de las dos partes. Entonces ese es un motivo malo para irse, y así encontramos muchos cristianos que son, valga el término, o perdón la expresión, cristianos gitanos, que están de un lado, en otro lado, en una congregación, en otra congregación, y nunca están en un solo lugar enfocándose al 100%, trabajando al 100% para la iglesia del Señor, sino que pasa cualquier cosa, van para otra iglesia, pasa algún asunto secundario sin importancia y se van a otra iglesia, y así están rotando y nunca están en un lugar fijo, ¿no? Claro, y aclarando el término que dices, cristianos gitanos, como mi hermano está en Bolivia, pues esto es como decir una persona que está viajando de un lugar a otro, ¿no? Por si tal vez alguien se pueda sentir... O sea, que está de un lado, está un tiempo en un lado, luego en otro lado, luego en otro no, porque lado, nosotros, claro, lo que aquí llamamos en Valencia le llamamos el turista eclesiástico, ¿no? El que le gusta estar en una congregación, en esta, hasta que encuentra la perfecta. Y en realidad no están buscando una iglesia que esté centrada en la palabra, están buscando una iglesia donde les hagan sentir a ellos los perfectos, ¿no? Exacto. Porque las razones equivocadas son esas, ¿no? Asuntos personales.
no arrepentirse de un pecado, no someterse bíblicamente, hay que resaltar esto, bíblicamente a la autoridad de los pastores, porque cuando hablamos de someternos a los pastores, no estamos hablando que nos sometemos y entregamos nuestra vida en sus manos, sino que estamos hablando que nos sometemos a hombres temerosos de Dios, que se someten a la palabra de Dios, por tanto no van a hacer absolutamente nada que afecte nuestra vida espiritual, ni afecte nuestra vida física, ni afecte nada que esté en contra del evangelio, ¿no? Es más, cuando nos sometemos a pastores que son mansos y que están sujetos a la palabra de Dios, lo hacemos de manera gozosa, porque ¿quién no quiere sujetarse a una persona que tiene o refleja el carácter de Cristo, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? Sí. hay razones equivocadas para irse a una iglesia, como razones personales, razones de la música. No, es que aquí cantan himnos y a mí me gustan los cantos contemporáneos. Hay razones como, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Es que no hay amor en esta iglesia. Bueno, pues chicos, si no hay amor, ama tú, para que empiece esa chispa del amor contigo en esa congregación. Y yo creo que esa excusa de que no hay amor, creo que no es válida, porque si está el verdadero evangelio, está la palabra del Señor, hay amor, porque Dios es amor y los hijos de Dios reflejan ese amor. Tal vez tiene una perfección del amor que significa todos ámenme a mí y yo no amo a nadie, ¿no? Puede ser que sea su percepción del amor esa y no sea una percepción bíblica y correcta, ¿no? Exactamente. Así es, lo que nos están escuchando ahora, pues estamos hablando acerca de las razones no correctas para abandonar una iglesia. Hablamos al inicio sobre las razones correctas para abandonar la iglesia, y donde la que más resaltaba obviamente era la predicación del evangelio, la predicación sana del evangelio. Y cuando hablábamos de someternos a los pastores, es muy importante lo que tú dices, nos sometemos a ellos porque ellos se someten a las escrituras. Si tu pastor no se somete a las escrituras, entonces, ¿por qué no vamos a someter a ellos, no? Porque es más preferible agradar a Dios que agradar a los hombres. Entonces, eso es lo que estábamos viendo, algo por encima, algo breve sobre el tema de los motivos, cuándo y por qué debo salir de una congregación. Así que no sé si tienes algo más que aportar, José, o si no, sí, decime. Yo sé que esto puede ser algo difícil y no quiero poner carga en nadie, porque cada uno debe medirlo según su prudencia, según su sabiduría y en oración con el Señor, ¿no? Puede ser que nos encontremos en una ciudad donde no hay ninguna iglesia sana y la iglesia sana más cercana esté a 4 o 5 horas tal vez de nuestra casa, y eso es bastante difícil hacerlo, ¿no? De ir y volver en un mismo día, ¿no? Tal vez considerar la posibilidad de mudarnos, ¿no? De ver, meditar, considerar el trabajo, si tenemos niños, considerar sus estudios, considerar muchas cosas para poder ver si podemos tomar esa decisión, porque yo creo, hermanos, y porque la Biblia así lo dice también, es muy importante la iglesia local para nuestro crecimiento, para el aprendizaje de la palabra del Señor y para aprender a conocer mucho más al Señor. Entonces nosotros debemos buscar con todas nuestras fuerzas congregarnos en una iglesia sana. Hermanos, que nos estás escuchando, yo sé que es muy difícil a veces desprendernos de amistades o desprendernos de amigos de muchos años por la cual asistimos a una iglesia, ¿no? Pero es más importante agradar primeramente a Dios que a los hombres. Y déjame decirte una cosa, que yo viví la misma experiencia que tú. Cuando yo abandoné una iglesia que no era buena, que no era verdadera, pues las personas de allí me dieron las espaldas diciéndome que yo era un hereje, un pecador y que estaba yendo en contra del apóstol y del profeta de aquella congregación. Y ciertamente eso hirió mucho mi corazón y me sentí muy solo, porque claro, te abandonan amigos de durante tantos años en una congregación, pero quiero decir a estas personas que si tal vez toman una decisión de esta manera, el Señor suple todas esas carencias que las personas dejan. El Señor de una manera maravillosa, providencial y tiernamente suple las necesidades que nosotros podemos llegar a pasar cuando abandonamos una iglesia en la que llevamos muchos años. Pero ciertamente nosotros debemos tomar el paso de agradar primeramente a Dios antes que a los hombres. Y agradamos a Dios asistiendo y congregándonos en una iglesia donde se predica el Evangelio, donde yo puedo llegar a mi casa después de escuchar la predicación, analizar esa predicación y decir, es verdad lo que ha predicado. Correcto.
Y eso que tú dices, mira, esto va a ser también una marca para aquella persona que si ha analizado estos puntos que hemos mencionado y que en la iglesia donde se congrega no se predica realmente un evangelio bíblico, que cuando se acerque a anunciar que se está retirando, lo llenen de amenazas. Y ahí esa es una muestra también que estás haciendo lo correcto. Si tal iglesia donde luego de que tú has puesto las razones por las que vas a abandonar, y has defendido bíblicamente tus razones y has mostrado aquello, empiezan a darte amenazas de que, por ejemplo, te va a ir, vas a caer en maldición, te va a caer la pobreza, te vas a terminar separando de tu esposo, de tu esposa, tu hogar se va a dividir porque estás saliendo de la iglesia donde están ellos. Ese más bien yo lo vería como una marca, una señal del Señor que estás haciendo lo correcto, porque una iglesia que realmente es bíblica, predica el evangelio, maneja realmente el concepto de la membresía de una iglesia, cuando se acerca un hermano a decir que va a abandonar la congregación, el pastor lo escucha, conoce sus inquietudes, sabe, y si al final tal persona decide retirarse, tiene las puertas abiertas, porque los predicadores o los pastores de la iglesia están a cargo de las ovejas de la grey que el Señor ha reunido, pero no son sus dueños, no son sus amos. Entonces ellos no tienen la autoridad para prohibirle a tal persona, si así ya lo ha analizado y deseado retirarse de la iglesia. Sí le pueden advertir, obviamente, decirle que lo que está realizando, etcétera, por el cuidado de sus ovejas, de su alma, pero no le pueden prohibir. Entonces, cuando tú te encuentras con un predicador, tu pastor que te amenaza porque has decidido salirte de la congregación, es una señal de que estás haciendo lo correcto, desde mi punto de vista, ¿no? Y otra señal es que si no va a buscarte, es otra señal de que hiciste bien en salirte de la congregación, ¿no? Porque cuando nosotros como líderes en una iglesia, una persona se va y creemos que se va por razones equivocadas, las escrituras nos mandan a buscarlo, a traerlo y para que, y para que en el amor o por el amor que le tenemos se cubra multitud de pecados, ¿no? Es lamentable ver las amenazas que suelen haber, como dices tú, ¿no? Y eso es una razón inequívoca de que vete, vete de ese lugar, ¿no? Ve y obedece al Señor, busca una iglesia sana, congrégate con unos hermanos que realmente busquen la palabra del Señor. Recuerdo aquí en la iglesia cuando llegó un chaval y nos dijo, no, me gusta esta iglesia porque solo ofrecéis la palabra de Dios. Y yo le dije, pues que no tenemos nada más que ofrecer, le digo, no tenemos actividades, no tenemos fiestas, no tenemos noches de talento, no tenemos campamentos, porque nuestras posibilidades no son esas. Seguramente en un futuro pues podremos tener campamentos, podremos tener algunos viajes como iglesia, pero solo podemos ofrecer la palabra del Señor. Y él me dice, pero es que solo necesito eso. No necesito nada más. Y ahora es que lo que han vuelto las iglesias como si tuviera que ser al gusto del cliente, como si una iglesia tuviera que tener un menú para ofrecer. Recuerdo también, yo asisto, para los que no conocen, asisto a una iglesia nueva, hace 1 año y 8 meses que estamos como iglesia establecida. Entonces nos visitó una familia que tenía una adolescente y una jovencita, estimo entre unos 10 a 15 años, las dos niñas. Y recuerdo que el domingo siguiente no asistió, entonces yo la llamé para preguntarle qué pasó, por qué no se ha congregado, y me responde, lo que sucede es que ustedes no tienen nada para ofrecerle a mis hijas, y mis hijas se aburren en su iglesia, no tienen actividades, no tienen nada de aquello. Y entonces, bueno, y a mí se me salió decirle, hermana, lo único que nosotros tenemos en la iglesia es el evangelio, y eso es lo que necesitamos cada uno, pero las puertas siempre están abiertas si usted desea visitarnos, irnos. Y ella me dijo, no, ya me estoy congregando en tal iglesia. Y yo dije, bueno, y yo lo que quería, digamos, cuando me nombró la iglesia donde se congregaba, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, la iglesia solo tiene que ofrecer el evangelio. O sea, ¿qué más? Obviamente que está bien confraternizar, tener comunión con los hermanos, si tenemos la oportunidad de entre semanas salir a jugar un partido de fútbol, a cenar por ahí, espectacular, pero la iglesia solo ofrece el evangelio, la iglesia solamente ofrece la palabra del Señor. Nosotros no camuflamos nuestras predicaciones, no camuflamos la palabra para que sea más atrayente, para que se llenen, no ofrecemos un concierto de música electrónica para que se llenen de jóvenes y de ahí 5 minutos le predicamos el evangelio y creemos que hemos cumplido nuestra misión. No hacemos eso. Nosotros también la iglesia no está llamada, y cuántas veces encuentro por ahí que la iglesia a veces cuelga afiches para jóvenes de actividades que en ningún lugar aparece que es de cristiano. Y cuando
o sea, ¿qué están haciendo? Están mintiendo. O sea, cuelgan afiches donde dice vamos a tener tal actividad o algo, y cuando llega el incrédulo se encuentra que había sido una reunión cristiana, entre comillas, ¿no? No estamos llamados a camuflar de esa manera lo que vamos a hacer, o nos avergonzamos del evangelio, o no creemos que es poder de Dios. Yo creo firmemente que aquellas iglesias y que no están yendo por un buen camino, que camuflan su servicio, que le añaden cosas a su predicación, a su servicio para hacerlo más atrayente, no se avergüenzan del evangelio. Son iglesias que se avergüenzan del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces predico a Cristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo, y no está en mis manos convertir a las personas. No está en mis manos. También un error que comete la iglesia, algunas iglesias, es creer que ellos van a llenar sus asientos o sus sillas cada año. Se reúnen en el mes de enero, febrero y arman su plan anual y dicen, hoy somos 50, hasta fin de año vamos a hacer 100 personas y cada uno gana una sola persona, vamos a hacer el doble, etcétera. Y no es así. Y no es así. La iglesia es del Señor. Predicamos a Cristo y el Señor a su tiempo añadirá. Cuando yo comencé a colaborar, porque yo no soy pastor, empecé a colaborar en la iglesia donde estoy asistiendo, a veces me tocaba ir a predicar con 2 hermanos sentados ahí. Toda la semana preparando el sermón, toda la semana estudiando, toda la semana orando al Señor para que me ayude. Llegaba el domingo todo emocionado, con corbata, todo, y nos reuníamos en una peluquería porque no teníamos un lugar propio, era un salón de bellezas o una peluquería o una barbería, ahí nos reuníamos. Llegaba yo y 2 hermanitos, y yo, claro, humanamente uno puede sentirse, no decir, bucha, pero es el Señor. Ahora, gracias al Señor, tenemos ya una membresía de más de 20 personas en 1 año y 8 meses y sigue creciendo gracias al Señor, porque estamos llamados a predicar el evangelio y el Señor añadirá, no está en nuestras manos, no está en nuestras manos. Perdón que me haya salido un poco del tema, pero bueno, no, creo que... Pero es una realidad también y una de las razones también en las que alguien debe abandonar la iglesia, cuando una iglesia empieza a exigir o a imponer cosas que la Biblia ni exige ni demanda de nosotros como creyentes, ¿no? Iglesias donde parecen más un teatro, un show, donde hay hasta bailarinas. Yo no sé de dónde sale eso, ¿no? Pero hay hasta bailarinas en sus cultos y dicen que eso es alabanza al Señor. Recuerdo yo también cuando estaba por aquí, por Valencia, a mí se me invitó a una iglesia que yo no sabía que era iglesia, pero a mí se me invitó a ver una función de teatro. A mí no se me invitó a una iglesia. Yo fui a ver una función de teatro, pero me engañaron. Después había una predicación que al final pues no era ni predicación ni nada, pero yo fui a ver una obra de teatro. Otras veces me invitaban a jugar un campeonato de PlayStation, y como a mí me gustaba de chaval, de chico me gustaba mucho el FIFA, pues yo obviamente encantado fui a jugar la partida de PlayStation y al final había sido una reunión o células, como le llaman. Yo digo, pero es que yo venía a jugar a la Play, no he venido a ninguna célula. Yo como incrédulo pues me sentía engañado, me sentía defraudado, y no vemos en ningún lugar de las escrituras que Pablo utilice esas estrategias, entre comillas, para ganar a nadie. No me propuse saber nada entre vosotros más que a Jesucristo y a este crucificado. O sea, fue a los de Corintio y no fue decirle, mira, vamos a hablar de esto, vamos a hacer esta actividad. No, vengo a hablarles de Cristo, este crucificado y este resucitado. Porque él ya dijo en el primer capítulo, porque el evangelio es poder de Dios. Porque el evangelio es sabiduría de Dios y poder de Dios para quien cree. Y no necesitamos ponerle ningún maquillaje al evangelio. Si el evangelio no gusta tal y como es, pero hermanos, no podemos hacer nada. Discute con Dios si crees que el evangelio no es bonito para el incrédulo, pero no intentes camuflarlo, no intentes maquillarlo. Me recuerdo la experiencia que tú me estás diciendo también aquí en Valencia, cuando tú estás toda la semana intentando preparar el sermón, y hacerlo lo mejor que tú puedes, ¿no? Y llega la hora del culto, por lo menos tú tenías 2 personas. Aquí a veces pasaba que no venía absolutamente nadie, ¿no? Y cuando llamaba a alguien para decirle, ¿por qué no has venido? Te estábamos esperando. No, es que al final decidí ir a otra iglesia porque ahí hay más personas. Pero bueno, ¿te predicas el evangelio? No, pero tengo ya amistades allí con las que estoy. Recuerdo una experiencia también de un chico que venía aquí a la iglesia y yo hablaba con él todos los domingos y me decía, qué bien, me gusta que predica el evangelio, me gusta conocer la palabra del Señor y tengo una persona que le estoy compartiendo el evangelio también. Pues invítala para el siguiente domingo, así hablamos con ella también. No, le he recomendado otra iglesia que tiene más actividades. Yo le digo, pero ¿cómo más actividades? ¿Qué estás buscando? ¿Quieres que esta persona conozca el evangelio o quieres que esta persona vaya a un club social?
No, es que a ella le viene mejor una iglesia donde tienen cenas los lunes, una iglesia donde, pero predican el evangelio en esa iglesia. No lo predican. Yo he salido de allí, pero bueno, ella necesita ese lugar. No, pues para eso Así es. mejor mándala a un club social, a un club de camping, donde tal vez se va a sentir mejor, ¿no? Hermanos, para terminar esta conversación, que ya nos hemos extendido una hora, que tenía que ser corta, ¿no? Resumiendo, hay razones bíblicas para dejar una congregación, que no se predique el evangelio de Cristo, que no se centren en solo la palabra de Dios, que el pastor de esa congregación no sea un hombre manso, humilde, sino que sea Probado. un hombre, que no sea un hombre aprobado, como dice Primera de Timoteo, capítulo 3 y Tito, capítulo 1, no tenga esas características, que sea un hombre dictador, un hombre que no es enseñable, un hombre que no puede aceptar nunca una corrección, un hombre que nunca es ejemplo, un hombre que vive de manera ostentosa, diciendo o predicando el evangelio de la prosperidad. Y también hay otras razones que son equivocadas. Y bueno, si tú las quieres enumerar, razones equivocadas por las Las cuales uno razones no se debe. equivocadas para abandonar una iglesia vimos que eran tu pecado, cuando sos confrontado por el pecado que estás llevando por tus líderes. Por ejemplo, el tema de cómo administran el culto, en el sentido que a mí me gusta la música contemporánea y aquí han decidido cantar puros himnos, es una razón equivocada. Ofensas personales, antes de arreglar la ofensa con tu hermano, prefieres abandonar la iglesia. A razones como en otra iglesia hacen más actividades que en esta iglesia donde yo estoy porque es muy aburrida, etcétera. Otra razón equivocada sería enseñanza o doctrinas secundarias, como ingresa donde estábamos mencionando, ¿no? El tema de la alabanza, o por ejemplo, en tal iglesia me gusta cómo el pastor predica y tiene una mejor voz, o inclusive tienen juegos de luces o tienen una pantalla, o en tal iglesia es más cómoda. Cosas así que no son motivos para abandonar una iglesia, que no son razones valederas. Y yo mi último consejo para finalizar, si tú estás en una situación así, ora al Señor, pide dirección, habla con tus pastores, busca consejo también. Y también finalizo recomendando, ahora que es el Día Internacional del Libro, que es una iglesia sana, de Mark Dever, que está gratuito en internet, o sea, lo puedes comprar, a mí me lo regalaron, pero está gratuito en internet. Mark Dever, que es una iglesia sana, para que tú puedas estudiar y conocer, y siempre no con un espíritu de juzgar mal, o sea, no juzgando con las apariencias, sino juzgando con un justo juicio, como dice la palabra del Señor, no con un espíritu arrogante, no con un espíritu de creerse estar por encima de la otra persona, sino con un espíritu manso, como Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que exhorte con mansedumbre, para ver si quizás Dios tiene misericordia y los haga volver del error en el cual se encuentra. Entonces recomiendo este libro, lo pueden encontrar nuevamente gratuito en PDF. Tú puedes poner ¿qué es una iglesia sana? Mark Dever en Google, PDF, y te va a aparecer para descargarlo porque es gratuito. Así que no apoyamos la piratería. Al igual que ese libro, no lo tengo aquí ahora en mano, pero al igual que ese libro de Mark Dever, hay otro que él escribió también que se llama Las 9 marcas de una iglesia sana, donde también habla, ¿no? Cómo una iglesia realmente es sana bíblicamente, ¿no? Y bueno, para terminar, también daría los mismos consejos que tú, ¿no? Ora mucho al Señor, busca dirección. Tal vez no hay ningún hermano que puedas hablar personalmente en tu ciudad para preguntarle acerca de si debes o no debes abandonar la iglesia, pero yo escribí a otros hermanos de otras ciudades, por ejemplo, hermanos que yo veía por internet que predicaban la palabra del Señor, enseñaban, les escribí preguntándole qué pasos uno debe dar o qué debe hacer uno cuando quiere tomar la decisión de abandonar una iglesia. Analiza tus motivos personales, sí, y realmente son motivos personales por el cual deseas abandonar la iglesia o realmente son motivos doctrinales. Y luego, si tienes temor de defraudar o que te abandonen, perder amistades, no voy a ocultarte nada, lo vas a perder. El momento que una persona abandona una congregación, pierde muchos amigos. Me pasó a mí, te pasó a ti y le pasa a muchas personas. Pero es necesario seguir lo que dice la palabra de Dios. Dice Gálatas que nosotros debemos agradar primeramente a Dios y luego a los hombres. Cuando nosotros abandonamos una iglesia que no es bíblica, perdemos amistades y obviamente hay un dolor en nuestro corazón, pero te lo garantizo por experiencia propia que el Señor suple
cada una de esas carencias. La suplió para con mi esposa, la suplió para conmigo, y nosotros debemos dar ese paso. Ahora bien, no hay una iglesia sana en tu congregación, en tu ciudad, y tú no puedes pastorear, o tú no tienes ese llamado a pastorear, a enseñar a otras personas, pues ora al que es dueño de los obreros, ora a Jesucristo. Mira, y yo quiero leer este pasaje de Mateo capítulo 9 que dice que Jesucristo a ver la mies, a ver las personas, a ver la gente que necesitaba oír el evangelio, dice que él le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, o sea, a Dios, al quien le pertenecen esas ovejas, a quien le pertenece ese pueblo, orad a mí para que yo envíe obreros. Ora, y este domingo voy a predicar acerca de esto, y voy a hablar de que muchas veces nosotros no oramos por esto. No hay una iglesia sana en mi ciudad, pues ora para que el Señor levante un hombre que realmente quiera predicar el evangelio, que realmente quiera honrar a Cristo, honrar la palabra del Señor. Ora al Señor de la mies, ora al Señor de la mies para que Él envíe obreros Amén. cualificados Así es. para poder levantar una iglesia y predicar el evangelio. Hagamos esto, y ciertamente el que tiene oído, el que creó el oído, oye las oraciones de su pueblo. No tenemos un Dios sordo, no tenemos un Dios que ha hecho el universo y lo ha abandonado a su suerte. Tenemos un Dios que está sustentando todo lo que nosotros vemos, y está sustentando sobre todo, como a la niña de sus ojos, a su iglesia. Así que la va Amén. a cuidar y va a enviar a obreros fieles para compartir y predicar el evangelio. Aquí en Valencia, por ejemplo, puso obreros fieles, nos mandó, nos hizo ayudar con obreros fieles, como son los pastores de la iglesia de Barcelona, para que nos instruyan, nos guíen, nos capaciten, nos formen, para poder también en el día de mañana nosotros poder continuar esta obra, seguir predicando el evangelio de manera fiel aquí. Y nosotros hicimos esto, oramos: Señor, envíanos a alguien, ayúdanos. Necesitamos a alguien que nos predique el verdadero evangelio, porque ciertamente nosotros podemos llegar a nuestra casa, estudiar las escrituras, y hacemos bien en hacer esto, pero necesitamos una iglesia local. Así Necesitamos es. una iglesia local donde compartir, donde reunirnos, amados los unos a los otros, dice, ¿no? Jesucristo. ¿Cómo voy a amarme o voy a amar a los otros si no tengo a quién amar? Y a través de YouTube no se puede hacer estas cosas. A través de la distancia no se puede hacer estas cosas. Necesitamos una iglesia local. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que empezó la buena obra en vosotros la terminará hasta el fin. Esto incluye que el Señor va a suplir todas las necesidades materiales para ese fin, y también va a suplir todas las necesidades espirituales para ese fin. Y una necesidad espiritual para cada creyente es su iglesia local. Por tanto, Dios va a suplir de una iglesia local sana y verdadera, que predique el evangelio para que esta persona llegue al supremo llamamiento, que es parecerse a Cristo. Así que, pero oremos para que el Señor envíe a sus obreros, oremos para que la iglesia de Cristo siga siendo fortalecida y se sigan levantando en muchas partes del mundo iglesias sanas. Hoy en día hay muchos lugares. Yo vivo en una ciudad bastante grande, y yo hice en esta ciudad turismo eclesiástico. Yo busqué una congregación, porque cuando uno empieza una nueva iglesia, no la empieza la noche a la mañana diciendo: ala, pues yo empiezo una iglesia. Porque no es así, eso no sucede de esta manera. Yo busqué donde congregarme diligentemente, y no encontré donde congregarme, no encontré un lugar donde agarren las escrituras y la prediquen, y ya está. No encontré este lugar. Y el Señor me llevó junto a mi esposa a orar para que el Señor levante hombres, nos ayude, nos guíe y nos capacite para poder en un futuro establecer una congregación. Eso es lo que debe hacer las personas que hoy en día se preguntan: no hay una iglesia sana donde estoy yo, no hay una iglesia donde yo me pueda congregar. Ora, porque el Señor va a hacer. Amén. Así es, mi hermano. Y bueno, con este video con este último mensaje de mi hermano hemos llegado a lo que es el final. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Si usted lo desea, puede compartir el video, darle like al video y suscribirse también a nuestro canal que tenemos en YouTube, El Peregrino por Gracia. Ahí usted nos puede encontrar. Vamos a subir también este video ahí. Y gracias por acompañarnos. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. El día sábado, si el Señor así lo permite, a las 10 de la mañana, hora de Bolivia, vamos a estar entrevistando al pastor Jorge Rodríguez, que es el pastor director del Seminario Bautista Reformado del Ecuador, que también está llevando adelante el ministerio de
una editorial que es el Legado Bautista Confesional, encargado de traducir libros de autores reformados ya de muchos años atrás y contemporáneos también al español, lo cual es un gran trabajo porque los que no hablamos en el idioma de inglés o no entendemos el inglés nos está sirviendo de mucho provecho. Tú puedes buscar en Kindle Legado Bautista Confesional y te van a aparecer varios libros traducidos por ellos, de Sam Waldo, de Jen Renihan y de Samuel Renihan también. Así que el día sábado acompáñanos también a las 10 de la mañana, hora de Bolivia, y vamos a estar anunciándolo en la página. Bueno, Joselo, te mando un abrazo, que el Señor te bendiga, un saludo a la iglesia también allá y con nosotros será hasta una próxima oportunidad si el Señor así lo permite. Así es, en la página hablando de la entrevista del sábado, en la página del Peregrino están los horarios de muchos países, ¿no? Sí, aquí en España, donde yo me encuentro, serán las 4 de la tarde. Vamos a hablar, como dices tú, acerca de la confesión de fe bautista, ¿no? De Londres, 1689. Vamos a estar respondiendo preguntas como, por ejemplo, ¿qué es una confesión de fe? ¿Es necesario tener una confesión de fe? ¿Nos ayuda en algo tener una confesión de fe? ¿Nos sirve de algo para la iglesia tener una confesión de fe? Así que si tú no estás relacionado con el término de tener una confesión de fe, yo te invito a que este sábado puedas escuchar el programa que vamos a tener a las 10 de la mañana, hora de Bolivia, y a las 4 de la tarde, hora de España, y puedas entender un poco más acerca de este término o de esta enseñanza, como son las confesiones de fe, que realmente son de beneficio enorme para la congregación, para la Iglesia de Cristo. Bueno, yo me despido, soy José Guzmán y gracias por seguirnos y por compartir el vídeo. Hasta la próxima. Bueno, hasta el sábado.